La palabra, el poder comunicar la palabra de Dios en esta noche. Así que yo le voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Y mientras ustedes van buscando, yo estuve reflexionando en estos días acerca de lo que había pasado el domingo. Por la misericordia y la gracia infinita de Dios, le plació a Él poder haberme llamado al ministerio. Bueno, eso ya había pasado desde mucho antes. Muchas personas me preguntaban, ¿y no estás emocionado? No te veo muy contento, como que para ti no pasa nada, ¿no? No, sí, nada más que con el tiempo he aprendido a controlar mis emociones y había una mezcla, una sensación entre temor y alegría. Y pensaba, ¿no? Pensaba mucho en ese momento, llegó el momento, pasó ese momento y lo único que me pudieron dar de consejo los tres varones que vinieron, pastores ya de muchos años, me dijeron, nunca descuides tu comunión con Dios. Y yo, normalmente uno pues maestros de seminario, con doctorados, bachilleres en teología, la frase fue muy simple, no descuides tu comunión con Dios, nada más. Ya, esta es la base con la cual no solamente uno debe de aproximarse al servicio, al llamamiento, al tiempo completo, sino simplemente la vida cristiana se resume a eso, la comunión con Dios. Y es lo que quiero hablar ahora, porque en este pasaje del libro de Colosenses, lo que vamos a examinar ahora es cómo Pablo ve la obra de Dios en la vida de los colosenses, como Epafras, un hombre también enviado por Pablo, ve la obra de Dios en la vida de los colosenses, y el punto crucial es una vida de oración poderosa. ¿No? Fuera sin desprestigiar el haber enseñado constantemente la verdad de Dios. Y eso vamos a estarlo viendo ahora. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 14, y vamos a examinar ese pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 14, vamos a leerlo rápidamente para pasar a comentarlo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos o aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. En el nombre de Jesús, mi amado Señor, nos acercamos a tu presencia. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de ti. Amado Dios, estamos en tu presencia, no solamente para buscar tu rostro, sino para recostarnos a escuchar tu palabra. Amado Dios, por medio de tu palabra escrita, tu palabra revelada, muéstranos tu voluntad con respecto a lo que tú deseas con nuestra oración. Amado Dios, enséñanos que la vida cristiana no solamente se resume a una vida de actividad, sino también una vida de comunión profunda. Amado Dios, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender cuán beneficioso es para nuestra vida cuando involucramos nuestra vida diaria en una secuencia, en una vida, Señor, de oración profunda.
Amado Dios, muéstranos tu voluntad en las Escrituras. A mí ayúdame a comunicarlas, Señor, que nada en este mundo, ni material ni espiritual, pueda estorbar este santo momento. Y ayúdanos a comprender toda tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Martín Lutero dijo una frase que me gustó mucho y siempre retumba en mi mente cada vez que tengo que hacer algo en el ministerio y quiero de alguna otra manera intercambiarlo por un momento de oración. Martín Lutero decía lo siguiente: tengo tantas cosas que hacer que debo de invertir las primeras 3 horas en oración. Decía, tengo tantas cosas que hacer que las 3 primeras horas del día las tengo que invertir en oración. Martín Lutero era un hombre que oraba demasiado, ¿no? Escuchando un sermón de Paul Washer, él decía algo muy interesante cuando estaba aconsejando a siervos de Dios acerca de lo eficaz que sería cuando ellos se involucran su vida en una comunión con Dios. Y él dijo, ora siempre, porque la carne nada bueno puede hacer. No, él decía, antes de que te pongas a hacer un sermón, antes de que te pongas a enseñar a alguien, antes que te pongas a discipular, antes que te pongas a hacer alguna actividad, ora mucho, ora siempre, porque la carne nada bueno puede hacer. Es interesante porque cuando tú ves el libro de Colosenses, tiene mucha relación con las cosas que acabo de decir en este momento. Tú vas a notar que en el capítulo 1, del verso 3 al verso, en los versos que siguen, Pablo va a elevar oración y todo lo que se va a hablar es acerca de la oración que ellos hacen, tanto Pablo y sus colaboradores, por los colosenses. En el versículo 3 al versículo 6, tú vas a notar en esta primera sección que Pablo ora por la obra pasada en la vida de los colosenses. Hay algo que ya sucedió en la vida de los colosenses y Pablo está orando por eso. Del versículo 7 al 8 te vas a dar cuenta que Pablo y Epafras oran por la obra presente en la vida de los colosenses. Algo está sucediendo en ese preciso instante. Y Pablo y Epafras y Timoteo están orando por la vida de estos hombres, de esta iglesia. Y del versículo 9 al 12, Pablo ora por la obra futura en la vida de los colosenses. No solamente se queda agradeciendo por lo que pasó, no solamente están invirtiendo tiempo en el tiempo presente, sino que también están mirando hacia el futuro de lo que ellos quieren como padres espirituales para la vida de los colosenses, que estas cosas resulten en su vida. Así que hacen una oración también por lo que ellos quieren ver en el futuro. Así que vamos allá con este pasaje. El versículo 3, bueno, usted sabe que en el versículo 1 y 2 está dando su salutación. No vamos a entrar en detalles porque el tiempo es breve y es un tiempo de oración, sino que vamos a sacar principios elementales de esto. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo interesante aquí es que el verbo central de este pasaje, de este verso 3, es damos gracias. ¿Sí? Y en la estructura griega, esta es la primera frase que aparece. Damos gracias, dice Pablo. Pablo y Timoteo, si tú lees el versículo 2, Pablo y Timoteo están dando gracias a Dios. ¿Por qué razón? Vamos a verlo más adelante, pero en este momento ellos están sumamente agradecidos. Ellos están sumamente agradecidos. ¿Cuál es el vehículo por el cual ellos dan las gracias por la obra de Dios en los colosenses? Dice la oración. Aquí hay un adverbio importante que notar. Dice, siempre orando. Y este siempre orando habla de la continuidad en la oración. Pablo y Timoteo están continuamente orando. El tiempo en que se señala este verbo es en presente, o sea, es en ese momento en que Pablo está apoyando sus manos sobre aquella carta y redactando sus palabras. Desde que ellos supieron de lo que Dios está haciendo en los colosenses, hasta ese preciso instante, ellos están orando. ¿Con qué? ¿Con qué secuencia? Siempre. Ellos están orando siempre, desde que se enteraron que Dios estaba haciendo una obra en Colosas, hasta ese preciso momento donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a los colosenses en la prisión en Roma. Ellos están orando fuertemente. Ahora, están agradecidos, el vehículo por el cual muestran su agradecimiento a Dios es por medio de la oración, pero ¿por qué están agradecidos? ¿Por qué están orando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué ha sucedido en la vida de los colosenses? Por lo cual Pablo está sumamente agradecido y Timoteo también. ¿Qué es lo que hay que agradecer? Bueno, sabemos que Epafras dio testimonio de lo que estaba pasando en Colosas, ¿sí?
Y es por eso que Pablo se enteró, porque para ese momento Pablo está encarcelado. Él no podía ir a Colosas, pero sí sabía de sus colaboradores lo que estaba sucediendo allí y que había que agradecer. Dice versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Notamos algo interesante aquí, un contraste entre el pasado y el presente. ¿Cuál es? Dice, habiendo oído, en un término pasado. Ellos han escuchado desde antes que algo estaba sucediendo en los colosenses y que ellos han tenido una fe genuina depositada en la persona de Cristo Jesús. Los colosenses habían creído realmente en la persona de Cristo. Sin embargo, esa fe interna se exterioriza en el presente. ¿De qué manera? Del amor que tenéis presente a todos los santos. Así que había en los colosenses una verdadera conversión en la vida de ellos. Dios había obrado de tal manera que los colosenses tenían una verdadera y genuina fe. Por lo tanto, Pablo, y esto era el motor por lo cual Pablo y Timoteo estaban sumamente agradecidos por lo que Dios estaba haciendo. Los colosenses habían creído realmente en el Señor, habían escuchado acerca de su fe y habían visto su amor expresado en ese afecto que tenían hacia los demás santos que pertenecían allí a la congregación de Colosas, o sea, los demás colosenses. Pero esta obra de salvación o esta fe que estaba borboteando en sus corazones, este amor que no podían ocultar, no venía por acto de magia. Había algo, una causa que hacía que ellos hubiesen creído y producido ese genuino amor bíblico en sus corazones. Versículo 5 tiene la respuesta. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? El evangelio, el santo evangelio, había llegado a los colosenses de tal manera que eso había producido en ellos un verdadero cambio. Recuerda que observa aquí que Pablo hace esta mención del verdadero evangelio, porque en ese tiempo se luchaban con los gnósticos, aquellos herejes que trataban de mezclar, ¿sí?, creencias extrañas, filosofías griegas con la verdad del evangelio. Así que ninguna filosofía hueca ni nada en este mundo puede producir un cambio genuino en el hombre, sino solamente el evangelio verdadero. Y eso es lo que había sucedido en la vida de los colosenses. El evangelio verdadero había llegado a su vida de tal manera que había producido verdadero arrepentimiento, verdadera fe y un amor real y genuino en la vida de ellos. Pero Pablo dice algo interesante aquí. Es una esperanza. Esta esperanza está guardada, dice. Ahora, este verbo está en el tiempo presente, significa que mientras que él está escribiendo y mientras que los colosenses van creyendo en eso, han creído antes y siguen viviendo ahora, la esperanza de la salvación todavía está inamovible para los colosenses. Ahora, ¿cuál es la esperanza del evangelio? ¿Cuál es esa esperanza a los cuales los colosenses se afirmaban? ¿Y cuál es la esperanza que los colosenses tenían de tal manera que ellos podían amar, que ellos podían creer, que ellos podían haber sido transformados? Bueno, el texto no lo menciona, pero cuando pensamos acerca de la esperanza del evangelio, podemos pensar en algunas cosas importantes de la teología. Por ejemplo, la salvación por la fe. Algo que Pablo expone también en el libro de Colosenses. La salvación por la fe, la salvación por la sola fe, la justificación de los pecados. O sea, los colosenses tenían en su mente que ellos habían sido salvados por la fe depositada en Cristo Jesús. Ellos tenían en la mente que podían haber sido justificados de sus pecados por haber creído en Jesús, o sea, declarados justos delante de Dios. O sea, ya no eran condenados, habían escapado de la condenación eterna por causa de Cristo. El perdón de los pecados también. Una doctrina fundamental que nos enseña el evangelio, la reconciliación por medio de la muerte sustitutoria de Cristo. O sea que los colosenses podían encontrar paz con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa era la esperanza del evangelio. La redención de sus almas.
El Evangelio también enseña que hemos sido comprados por precio de sangre. Otra vez la esperanza, la vida eterna. Cuando muramos, todo aquel creyente que ha querido en Cristo, vamos a pasar una eternidad con Dios por la fe en Él. La glorificación, que vamos a hacer nuestros cuerpos transformados. Entonces, todo este bagaje de cosas estaban en la mente de los colosenses y esa era la esperanza en el verdadero evangelio. Eso los motivaba a poder caminar y a mostrar un verdadero fruto de una verdadera conversión. Así que todos los beneficios y efectos de la salvación eran inamovibles, no podían moverse para los colosenses. Por ello su fe era robustecida y su amor era desbordante. Es por eso que ellos podían tener fe en Cristo y tener amor. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Pablo ora agradeciendo por esta obra pasada en la vida de los colosenses? Mis amados hermanos, algo que Dios quiere que aprendamos en este pasaje es que entendamos y miremos las cosas desde una perspectiva espiritual. Debemos de ser sumamente agradecidos con la obra que Dios está haciendo. Pablo cultivaba en su propio corazón un corazón de gratitud por lo que Dios iba haciendo. ¿Ves así la obra que estás haciendo en medio del pueblo de Dios? ¿Ves así lo que estás emprendiendo para Dios con ese corazón de gratitud? Cuando comencé a estudiar esto, yo pensaba y decía, ¿verdad, no? Muchas veces no somos agradecidos por las pequeñas cosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Nuestra hermana Romero el viernes se va a ir y una hermana que Dios ha levantado para que sea y aprenda la palabra de Dios en un seminario y tenga preparación bíblica. Muchos de ustedes que están aquí han sido transformados en diferentes personas. Muchos de ustedes aquí han aspirado y han obtenido dones diferentes. Muchos de ustedes son de mucha ayuda en el ministerio. ¿No debemos acaso agradecer por la obra pasada de Dios en sus vidas? ¿No debiéramos agradecer por la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas? Y si algo cultivaba Dios en su corazón, Pablo en su corazón, era la gratitud hacia Dios por la obra que Dios hace. En ningún momento tú vas a observar que Pablo está tomando a título personal estas cosas que están así, que se están sucediendo. Él no dice por lo que yo hice es que los colosenses están así. No, él está sorprendido por lo que Dios está haciendo en el pueblo o en la ciudad de Colosas y cómo los colosenses están siendo transformados genuinamente. Versículo 6 dice que ha llegado, hablando del evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y llevó fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces el evangelio había llegado a Colosas. No se sabe cómo. Algunos dicen que fue por mano de Epafras, por los labios de él, que el evangelio llegó, porque Epafras era de Colosas, era un colosense. No se sabe en realidad, pero el evangelio estaba allí, había llegado a todo el mundo. Cuando Pablo habla del mundo conocido, del Imperio Romano, de aquel lugar que en ese momento se conocía. No está hablando de todo el globo terráqueo, se está refiriendo a todo el mundo conocido hasta ese entonces. Y el evangelio había impactado tremendamente la cultura, de tal manera que había producido, ¿qué cosa? Mucho fruto en la vida de muchos, y esto iba creciendo. Ahora, es curioso cuando tú ves la palabra lleva fruto y la palabra crece, porque están en una forma verbal que indican continuidad. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que bien llegó el evangelio, comenzó a dar fruto en la vida de aquellos que habían sido elegidos para salvación, y no contento con ello, estos hombres creyentes iban creciendo en el conocimiento de Dios desde que pudieron conocer el favor de Dios, o sea, la gracia de Dios. Así que Pablo está viendo con sus propios ojos que Dios está obrando libremente en medio de su pueblo. Y esto era algo que a él le alegraba el corazón.
Mis amados hermanos, debemos desarrollar ese mismo corazón. Y cada vez que tú estés aquí orando, si bien es cierto, hay peticiones que tú quieres elevar, necesidades que tú y yo tenemos, debemos de comenzar nuestra oración con una oración agradecida por la obra que Dios ya hizo en nuestras vidas y por la obra que Dios está haciendo en la vida de otros. Debiéramos cultivar un corazón sumamente agradecido. Así que la oración comienza con gratitud y termina con gratitud. Y es algo que tú debes de, y yo debo de cultivar. Pero esto nos lleva a esta segunda sección, donde podemos ver algo interesante de lo que está pasando, porque hay una continuidad. Este evangelio llegó, no se sabe cómo, pero se puede dilucidar que fue a través de lo que hizo Dios a través de Epafras. Miren lo que dice el verso 7 al verso 8. Y ya hemos visto la obra pasada por la cual Pablo da gracias, Pablo y Timoteo dan gracias por la obra de los Colosenses. Ahora vamos a ver que Pablo y Epafras, también Timoteo, están orando por la obra presente en la vida de los Colosenses. Mira lo que dice el verso 7 y el verso 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu. Ahora, hay algo curioso que puedes notar en este pasaje, en el verso 7. Es esta palabra, como lo habéis aprendido, está en un tiempo presente. Ellos están viendo en ese preciso instante en que Pablo está apoyando su pluma en aquel papel. En ese preciso instante, en simultáneo, los colosenses están aprendiendo de la vida de Epafras. Los colosenses no solamente, y mira qué glorioso y sabio es Dios, no solamente Dios aperturó un camino de salvación para los colosenses, sino que puso a un cristiano maduro allí para que los recién iniciados en el evangelio pudieran aprender. Un modelo a seguir, un referente. Y este referente era Epafras, denominado como un fiel ministro de Cristo, como un consiervo amado. La palabra ahí en el original debiera ser con coesclavo, ¿no? Porque tiene la terminación dulos, ahí justamente como se llama nuestra iglesia, y viene a ser un coesclavo amado por Pablo. ¿Por qué? Porque era un fiel ministro. ¿Y en qué se veía su fidelidad? Porque muchos comentaristas dicen que se aperturó el evangelio en Colosas a través del ministerio de Epafras. Pero también la escritura misma, dentro de la evidencia interna del libro, nos muestra que Epafras era un hombre con un ministerio de intercesión muy profundo. Vamos al capítulo 4, al verso 12, y mira lo que dice aquí. Verso 12 del capítulo 4, lo tenemos, dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Posiblemente, Epafras había sido un plantador de iglesias. Había iniciado una obra en Colosas, había iniciado una obra en la Odisea y en esta zona de Hierápolis. Así que, bajo la asistencia de Pablo, este hombre había hecho grandes cosas para Dios. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es su vida de intercesión, porque tú notarás aquí, en esta construcción gramatical, que se está hablando de que siempre ruega encarecidamente. Es un verbo compuesto que da la idea de orar o pelear, mejor dicho. Pelear, esforzarse, presentar una lucha. Bueno, tratando de redondear la idea, lo que está diciendo Pablo, testificando acerca de Epafras, es que Epafras es uno de ellos, es un siervo de Cristo y anda peleando por ustedes en sus oraciones.
¿Te imaginas? Es un hombre que no estaba simplemente enseñando la palabra, sino que era un hombre que tenía la suficiente dependencia de Dios para doblar rodillas y pelear por la vida de esos hombres en su intercesión. Así que esto nos enseña algo importante. Que no basta simplemente con enseñar la palabra fielmente. No basta simplemente con tratar de comunicar un mensaje de la manera más pulcra. No basta simplemente con aprender palabras rebuscadas para hablar bien. No basta simplemente con esas cosas. Aún no basta siquiera con la instrucción bíblica que puedas tener. ¿Qué más necesitas para que Dios pueda estar obrando? Necesitas una vida de oración significativa. ¿Tú me estás entendiendo? No podemos ir a los clubes bíblicos y plantar una lección y decir, ya prediqué el evangelio, ya enseñé. Dios tiene que verte a ti doblando rodillas por los niños a quienes les enseñas. No basta simplemente enseñarles series tras series a los adolescentes. Tengo que doblar rodillas para que Dios toque sus corazones. No basta simplemente con haberme preparado. Tengo que haber orado previamente para que Dios abra tu corazón y esto lo recibas con gozo. ¿Me entiendes? Entonces el ministerio no solamente se trata de ser profesional, sino se trata de llevar todas las cargas a Dios, porque si no, simplemente se vuelve un activismo. Y nos podemos volver muy profesionales en lo que hacemos. Pero prescindir de la presencia de Dios. Y eso es sumamente peligroso. Porque lo vamos a hacer en nuestra carne. Aunque no percibamos que lo hacemos así, lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y si sembramos con nuestras fuerzas cosas espirituales, lo único que vamos a cosechar son respuestas terrenales. Necesitamos bañar lo que Dios nos ha encomendado hacer con tiempos profundos de oración. Así que Epafras no solamente estaba enseñando en Colosas, sino que luchaba de rodillas por los colosenses. Pero algo más. Hay una dinámica en la iglesia que debe de siempre girar y en la cual siempre debemos de estar viviendo. Y es en una oración los unos por los otros. Miren lo que dice también el capítulo 4, los versos primeros, el verso 2 y el verso 3. Dice así, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para que la palabra nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. Entonces, tú puedes notar algo con mucha claridad. Pablo está orando con Timoteo porque para que Dios haga su obra en los colosenses. Epafras está desgastando sus rodillas orando por los colosenses, pero Pablo dice, no solamente el liderazgo de la iglesia tiene que involucrarse en la vida de oración, sino también aquellos que son impactados por la palabra deben de doblar rodillas por el liderazgo. ¿Se dan cuenta? Hay una dinámica. No solo basta que tú ores por tu pastor o por los ancianos, sino que tú también, ellos oren por ti y tú ores por ellos. Debe ser recíproco. Entonces, la oración es importante. ¿Vemos? Pablo y Timoteo orando por la obra ya consumada en los colosenses y gloriándose Dios por el poder del evangelio. Vemos a Epafras orando incansablemente para que Dios sostenga en ese momento, porque dice la escritura al mismo tiempo, a los colosenses, pero también vemos que Pablo ora por el futuro de los colosenses. Vamos a la tercera sección y última para terminar. Mira lo que dice el verso 9 y verso 12.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, Pablo está hablando aquí que oyeron a alguien. ¿A quién oyeron? Oyeron a Éprafas. Éprafas de alguna otra manera llegó a poder verse con Pablo y le dio cuentas de cómo iba la obra en Colosas. Así que cuando Pablo y Timoteo escucharon de labios de Éprafas cómo Dios estaba glorificando en la vida de los colosenses, ellos dijeron, desde aquel momento que lo oímos, nosotros, ahora hablando Pablo y Timoteo, no hemos cesado, dice, de orar por vosotros y de pedir. Ahora, hay algo interesante aquí en estos dos verbos, orar y pedir. ¿Por qué? Porque cuando se habla de oración, en el original está hablando de un ruego. Pero cuando se habla de pedir en el vocablo, en el original, se está hablando de una demanda. Pablo no solamente está yendo en humillación a Dios, pidiéndole, por favor, rogándole al Señor que haga algo, sino que está demandándole a Dios que Él se glorifique a través de los colosenses. ¿Haces eso en tu oración? O sea, estás orando de tal manera de que tú ruegas con lágrimas que Dios haga su obra en la gente que estás enseñando, en la gente que está delante de ti, en la gente que está a tu cargo, pero también estás demandándole a Dios, Señor, glorifícate en esas personas, Señor, muestra tu gloria, Dios, transfórmalos para que tu nombre sea exaltado. Eso es demandar. Y Pablo estaba haciendo eso. Entonces vemos que el ministerio no se circunscribe nada más a una buena praxis de predicar el evangelio de una manera limpia e intachable, sino también de una vida de oración profunda, de ruego, de una íntima comunión, de un sometimiento al Señor. Entonces Pablo estaba no solamente orando, sino estaba demandándole a Dios que Él sea glorificado en la vida de los colosenses. ¿Cuál era su petición? Porque vemos las formas, pero no vemos el fondo. ¿Qué era lo que estaba pidiendo? Y dice, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿qué se está refiriendo a eso? En síntesis, lo que él está pidiendo de que ellos sean llenos, y cuando se habla de la palabra lleno en el original, está hablando algo que rebasa un recipiente o algo que está siendo completado. Entonces, lo que está pidiendo Pablo para la vida de los colosenses, desde que se enteró que el evangelio llegó a ellos, es que estos hombres sean completos en el conocimiento de Dios o de lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Cómo se puede ver eso traducido en dos aspectos? La sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿A qué se refiere con eso? La sabiduría para tener una filosofía cristocéntrica. Pablo quería que los colosenses pensaran en Dios, entendieran a Dios, vieran las cosas como Dios las ve, hablaran como Dios, actuaran como Dios. Y eso debe ser nuestra oración. Nosotros debemos de rogar para cosechar de nuestra iglesia gente que piense como Dios, que vea las cosas como Dios, que hable como Dios y que actúe como Dios. Y no solamente eso, tú no debes solamente rogar para que la gente sea así, sino que la gente que está allí debe rogar para que los que estén parados en el púlpito piensen como Dios, hablen como Dios, actúen como Dios, se manejen como Dios. ¿Tú me entiendes? Una filosofía. La palabra sabiduría en el griego significa sofía, filosofía. Una forma de ver las cosas, una perspectiva, una cosmovisión. Entonces, Pablo deseaba que los colosenses vieran las cosas como Dios las ve. Y la inteligencia espiritual servía para discernir cómo emplear el conocimiento de Dios en la vida práctica. Entonces, Pablo deseaba eso en la vida de los colosenses. Te pongo un ejemplo muy rápido. Hechos capítulo 9, que dice la conversión de Pablo. Antes de Hechos 9, Pablo sabía que existía un Dios. Y nada más. Después de Hechos 9, Pablo conoce al Dios verdadero y conoce su voluntad para su vida.
¿Me entiendes? La diferencia entre conocer a Dios y conocer su voluntad para tu vida es muy diferente. Entonces, tú no debes de solamente conformarte, o no debemos conformarnos en que el pueblo de Dios simplemente mencione a Dios con sus labios, sino que ellos puedan llegar a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso se hace no solamente enseñando, sino orando. Muchas veces se tiene el paradigma de pensar, no, bueno, queremos que la iglesia crezca y queremos que la iglesia entienda quién es Dios, bueno, vamos a enseñar teología. Está bien, eso es necesario, es importante, es indispensable para el oxígeno y la vida de la iglesia, pero sin una vida de oración, pues esa teología es sumamente fría, hueca y académica. ¿Qué más? En síntesis, Pablo quería que los colosenses fueran dignos, versículo 10, del Señor. ¿Cómo es que se vive dignamente para el Señor? ¿Cómo es que se vive de una forma honorable para Dios? Bueno, Pablo va a listar algunas cosas y la primera de ellas tú lo vas a ver en el versículo 10 también. Lo primero dice, agradándole en todo. O sea, viviendo, y lo que quería Pablo de los colosenses es que ellos vivieran de una forma agradable en los términos de Dios. Que ellos vivieran agradándole en todo. Que su vida y su andar diario produjera satisfacción. Que sus vidas den honra y gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de esperar, y ese debe de ser la meta con la cual entramos al ministerio o hacemos el ministerio o la obra del ministerio. Sea donde estemos, sea si discipulemos, sea si enseñemos, sea lo que hagamos. La finalidad es que la gente a la cual tenemos la oportunidad de impactar con el evangelio y la palabra, ellos pudieran tener una vida agradable en los términos de Dios. Lo segundo dice, que vas a ver aquí, es llevando fruto en toda buena obra, verso 10. ¿Y qué significa eso? Que no tengan una vida estéril, sino una vida fértil. O sea, que los creyentes estén involucrados en la obra de Dios y que esto tenga resultados eternos. Como Epafras, llegó a Colosas, predicó el evangelio y eso dio fruto. Y no contento con eso, también hizo la obra en la Odisea. Y no contento con eso, hizo la obra en Hierápolis. Entonces, la idea que Pablo está manejando, la idea que quiere grabar en nuestras mentes, es que en nuestra oración debemos de clamar para que Dios no solamente haga que por aquellos que estamos orando vivan de forma agradable, sino que sean fértiles para Dios, productivos en la obra de Dios. Que Dios sacuda sus vidas de tal manera que estos den fruto para la gloria de Dios. Porque al fin y al cabo lo que queremos es que Dios sea glorificado, no otra cosa. Entonces así debe de ser. Tercera cosa que vamos a notar aquí. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta idea de crecer habla de la idea de aumentar, de ir cuesta arriba. Entonces, Pablo no quería conformarse con lo que los colosenses ya sabían, porque ellos sabían la palabra, sino que Pablo ambicionaba que los colosenses aprendieran más, crecieran más, conocieran las aguas profundas de Dios. Y ese debe ser nuestra oración también, que los creyentes crezcan profundamente en su comunión con Dios. Cuarta cosa, verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que los creyentes, y esta es una oración también, que ellos sean esforzados por medio de la fuerza que Dios da. Eso es lo que dice básicamente parafraseando el original. Que los colosenses sean empoderados por el poder de Dios. Que el poder de Dios los haga a ellos poderosos. No van a obtener poder por sí mismos. El poder era conferido por el Señor en sus vidas. Y este poder les iba a hacer poder resistir
Y eso es lo que se traduce aquí como paciencia, que debería traducirse como resistencia. La idea de poder, o que los creyentes o los colosenses pudieran resistir los embates de la vida cristiana. Mi amado hermano, no tienes pruebas, no has tenido tentaciones, Satanás no te ha tentado muchas veces con malos pensamientos, no te ha tentado muchas veces con la frivolidad de este mundo, no te ha tentado muchas veces con tratar de tener distractores en tu mente que te alejen de la palabra de Dios y te alejen de la oración. ¿Acaso no a veces la acumulación de dinero viene a ser también un distractor que te hace olvidar a Dios o tu comunión con Él? Y comenzamos a sopesar qué cosa es más valiosa que buscar a Dios. Esos son distractores. Y Pablo dice, no, yo quiero que los colosenses sean tan fuertes que ellos puedan resistir esos embates. Mis amados hermanos, muchas veces hay personas que se justifican a sí mismas cuando caen en algún pecado y dicen, bueno, no oraron por mí. Y eso es una justificación no válida, ¿no? Porque uno tiene que, siempre hemos hablado de nuestra mayordomía personal, ¿no? Uno tiene que cuidar de su propia vida espiritual, pero en cierta medida también tienen razón. Nosotros debemos orar los unos por los otros porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y algo que tenía en su corazón Epafras, Timoteo y Pablo es que oraban por los creyentes porque lo veían como hijos espirituales de los cuales debían de cuidar. Entonces, cuando tú te acerques a orar, tienes que orar por los creyentes también, pidiendo que ellos puedan resistir los embates del diablo y también que ellos pudieran tener la longanimidad, el hecho de tener una largura de ánimo para soportar con una buena actitud los tiempos de prueba. Quinto y último. Pablo oraba porque ellos tuvieran un corazón gozoso y agradecido. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que Pablo buscaba en los colosenses, por medio de su oración, que ellos vivieran una vida agradable bajo los términos de Dios. Buscaba que ellos sean fértiles en la obra de Dios. Buscaban que ellos crecieran, aumentaran en el conocimiento de Dios. Buscaba que ellos sean poderosos para resistir los embates de Satanás. Buscaba que ellos cultivaran en su corazón un corazón de gozo y de gratitud por el evangelio, por la obra de Dios. Entonces vemos estos 3 episodios muy importantes. Por eso el sermón se llama, y no lo dije el título, orando en todo tiempo por la obra de Dios. Pablo oraba agradeciendo a Dios por la obra pasada en los colosenses. Epafras, Pablo y Timoteo oraban por lo que estaba sucediendo en los colosenses. Y Pablo, después de que escuchó el mensaje de boca de Epafras, comienza a orar por lo que él desea ver en los colosenses. Entonces, nos damos cuenta de algo: sostén la obra de Dios con tus oraciones. Sostén la obra de Dios con tus oraciones. Haz la obra de Dios bañándola en oración. Muchas veces y este es uno de los males que veo en las iglesias bautistas, que porque estamos muy apegados a la palabra, olvidamos que lo poderoso que es la oración y la necesidad que tenemos de orar. Debemos de orar más profundamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a inclinar nuestro rostro, busque el lugar preferido, siéntase lo más cómodo sin tener que dormirse y vamos a inclinar nuestro rostro para orar, mis amados hermanos.